Quiero exhibir también las extravagancias de mi carácter, hogar de mis inconsecuencias, mi naturaleza detestable, que no cambiaría sin embargo por ninguna otra, aunque ella siempre me haya impedido tener una línea de conducta, porque ella me vuelve unas veces honesto y otras hipócrita, y vanidoso y modesto, grosero y elegante. Quiero hacer que usted lo adivine a fin de que no me deteste, como estaría quizás tentado de hacer al leerme. Este rabbit hole va a ser sobre un personaje místico pero real, cuya vida y muerte revisten muchísimos misterios. Este personaje es Arthur Cravan. Y miren cómo se ven mis libros, todos marcados, porque no se pueden imaginar lo que yo me divertí investigando a este personaje. Así que bienvenidos a este rabbit hole y vamos a empezar. Arthur Cravan en realidad es su seudónimo. Su nombre real era Fabian Avenarius Lloyd. Nació en 1887 en Suiza y en algún momento adopta este seudónimo. Se dice que porque su poeta favorito era Arthur Rimbaud y Cravan porque era el pueblito en el que había nacido una de sus novias. Cravan se va a esmerar muchísimo en construir su imagen. Él quiere ser un mito, él quiere ser una leyenda, le gusta la idea de la vida de la fama y va a chapear bastante con que era el sobrino de Oscar Wilde. En realidad era el sobrino político, pero él solamente va a decir que era el sobrino de Oscar Wilde. Y si bien muchas figuras preponderantes de los movimientos artísticos de la época lo van a definir como el precursor del dadaísmo, el real artista multidisciplinar de las vanguardias, déjenme contarles que todo era un poquito una farsa. Cravan era más bien el verdadero farsante. En Argentina le llamaríamos el real chamullero, en otros lados embustero, básicamente un gran mentiroso. En uno de sus poemas dice: fauna y flora, soy todas las cosas, todos los hombres y todos los animales. En su corta vida fue campeón de boxeo, marinero, escritor de literatura y poesía, fundador y redactor y editor de una revista de crítica de arte. Hizo algo como happenings y es considerado el precursor del movimiento dadaísta. Y por sobre todas las cosas se dedicó a viajar. Esto es lo que dicen sus biografías. Ahora, si rascamos un poquito la superficie de estos grandes títulos, nos damos cuenta que estos logros o bien fueron agrandados por él mismo, o bien por su mismo círculo, que también contribuyó a instalar la idea de este personaje tan mítico. Cravan se define a él mismo de esta manera: embustero, marino del Pacífico, mulatero, recolector de naranjas en California, encantador de serpientes, ratero, sobrino de Oscar Wilde, leñador en los bosques gigantescos, ex campeón de boxeo de Francia, nieto del canciller de la reina, chofer de automóvil en Berlín, ladrón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno se pregunta, ¿Cravan era todas las cosas o no era nada? Antes de empezar a desandar todas sus hazañas, quiero contarles cómo llegué a él. Resulta que tengo ganas de hacer un rabbit hole sobre cartas de amor de distintos autores y artistas. Y buscando publicaciones me encontré con un librito que se llamaba Cartas de amor a Mina Loy de Arthur Cravan. Este librito. Y no sabía nada de ninguno de estos dos personajes, pero
Eran cartas de amor, que era lo que estaba buscando, así que me metí a ello. Y el librito arranca con un prólogo que empieza de la siguiente manera. He aquí las fascinantes cartas de amor de un escritor sin obra, de un poeta boxeador o de un boxeador poeta que desapareció a los 31 años y nunca volvió a ser visto. Las cartas de un personaje mítico en una época también mítica. Y déjenme decirles que eso bastó para que todas mis alarmitas de intriga se despierten. Más adelante, en ese prólogo, cuentan que André Breton habla sobre él en un libro que se llama Antologías del humor negro. Y dije, esperen un momento, yo tengo ese libro. Así que me fui al índice y busqué el apartado en el que hablan de Arthur Cravan. Son unas breves páginas y las leí. Y ahí ya entré en el rabbit hole total. Lo siguiente que encontré fue una publicación de Caja Negra Editora que reproduce los 5 números de la revista de Arthur Cravan, de la cual vamos a hablar en un ratito. Pero empecemos a desmitificar este mito. Partamos, por ejemplo, con su carrera como boxeador. Él va a llegar a decir que fue el campeón de boxeo de pesos semipesados en Europa. Y en realidad lo que pasó es que fue campeón de pesos semipesados amateur de Francia. Y esto sucedió porque su contrincante se enfermó y no se presentó a la pelea. Probablemente algo lograba hacer en el ring porque Cravan era un sujeto gigante, medía 2 metros y era bastante grandote. Entonces, probablemente algo tiraba en el ring, pero no era el campeón de Europa. Pero Cravan, como vamos a ver a lo largo de este rabbit hole, hizo lo que él hace y lleva esta mentira al total extremo, al punto de conseguir en 1916 pelear contra Jack Johnson, que en ese momento realmente era el campeón de peso pesado. Esta pelea se produce en la Plaza Monumental de Barcelona. El Diluvio había anunciado desde el 9 de abril que la pelea comprendería 20 rounds de 3 minutos. Y se dice que esto fue un espectáculo arreglado y Cravan necesitaba el dinero y entonces accedió. Había un camarógrafo que iba a filmar todo el evento y el acuerdo era que tenían que aguantar algunos rounds para que hubiese material fílmico suficiente para poder venderlo. Cravan tenía que aguantar, Johnson no iba a ser tan rudo, los dos iban a recibir su dinero y trato hecho. Hete aquí que la pelea duró solamente 6 rounds y los espectadores se dieron cuenta de que esta pelea era una farsa y se armó un revuelo contra la organización impresionante. Cravan miente también con esto en una entrevista y dice que la pelea duró 7 rounds. Miente en cosas chiquitas y miente en cosas muy grandes. Mundo Deportivo comentaría al día siguiente: el ansiado combate fue una verdadera desgracia. Johnson pronto se dio cuenta de que el que tenía frente a sí era un ente inofensivo, más cargado de miedo que de otra cosa. Cravan estuvo haciendo el ridículo durante 6 rounds. Johnson, desde que lo vio, no lo tomó en serio y estuvo guaseándose de él de una manera mordaz. De no haber pasado entre ellos lo que pasó entre bastidores, seguramente hubiese tenido la caballerosidad de ponerlo knockout en el primer round, con lo que le hubiese evitado un triste papel. Por otro lado, La Vanguardia escribiría: finalmente, luego de una propaganda desvergonzada e indigna,
tuvo lugar en la Plaza Monumental lo que algunos han llamado el Gran Combate Johnson-Cravan, pero que deberían haber llamado el engaño o la gran estafa. Los que no ignoran las maniobras más turbias de Johnson y la ausencia de escrúpulos del agente M. Hernández se rehusaron a venir a aplaudir esta parodia con olor a pesetas. Obviamente, Cravan después va a decir que estaba borracho o con resaca y que hacía 2 años que no se subía al ring y que la derrota se debía a esto. Y también se dedicaría a hablar sobre su contrincante, fanfarroneando, por supuesto, y diría lo siguiente: yo sé que aquí dicen que tiene una pegada fulminante, pero peleando con él me di cuenta de que eso no era del todo cierto. Tiene todas las cualidades físicas, es rápido como un relámpago, tiene una técnica formidable y es terriblemente inteligente. Resumiendo, es formidable, pero no tiene una pegada impecable. Y luego termina diciendo: fuera del ring es un hombre de escándalos. Lo aprecio mucho por esa razón. Excéntrico, animado, es bueno por naturaleza y gloriosamente vano. Hay una pequeña filmación de Cravan arriba del ring que seguramente la compartí en algún momento. Y ahí podemos ver que realmente era un tipo masivamente grandote, pero también podemos ver que no tiene pasta de peleador. Según Bertrand Lacarelle, este combate es el primer happening de la historia del arte. Las ganas que tienen algunas personas de posicionarlo como el precursor de todo lo novedoso artísticamente me hace reír un poco, porque a partir de investigar más sobre él, lo único que se desprende es que era un encantador de serpientes excepcional. Pasemos, por ejemplo, con otro de sus logros, su incursión en la literatura y la poesía. Entre 1912 y 1915, en París, fue el editor y único redactor de la revista Maintenant, de la que produjo 5 números. Va a firmar los artículos con distintos seudónimos y acá es cuando surge el seudónimo Arthur Cravan, pero también va a firmar con otros seudónimos. Este personaje va a simular que en esta revista hay una multiplicidad de redactores, cuando en realidad es él solito el que está escribiendo todos los artículos. La revista era una especie de fanzine que él vendía en un carrito de supermercados y comercializaba afuera de grandes eventos artísticos del momento. Y sobre su escritura, Cravan dice: escribo para hacer enojar a mis colegas, para que hablen de mí y para intentar hacerme un nombre. Sobre esta revista, André Breton, en Antología del Humor Negro, escribe lo siguiente: entre abril de 1912 y abril de 1915 aparecen y desaparecen los 5 números hoy inencontrables de la pequeña revista Maintenant, dirigida por Arthur Cravan. Este muestra una concepción enteramente nueva de la literatura y del arte que corresponde a la que podría ser, en el terreno del gran espectáculo, la del luchador ambulante o del domador. Llevado de su odio a las librerías enrarecidas donde todo se confunde y aunque nuevo está lleno de polvo, Cravan empuja delante de sí el stock de ejemplares de Maintenant en un carrito sin toldo, 25 céntimos el ejemplar. La cortísima y limitadísima experiencia en cuestión parece a distancia haber ejercido una virtud descongestionante de primer orden. Es imposible no encontrar en ella los signos precursores del Dada, pese a que la solución buscada allí al malestar intelectual escape por un lado completamente diverso. Más abajo dice:
En igual medida que profesa que todo gran artista tiene el sentido de la provocación, sus medios predilectos son la confesión cínica y la injuria. Estos son sus años en París. Provocación tras provocación, y un poco chapeando con que era el sobrino de Oscar Wilde, logra insertarse en el circuito del arte de la época. Tengamos en cuenta que en las primeras 2 décadas del 1900 se desarrollan los movimientos artísticos que van a cambiar el curso de la historia del arte para siempre, las hoy reconocidas como las primeras vanguardias históricas, y París era el epicentro donde se estaban desarrollando estos movimientos. Entonces, para 1912, que es cuando Cravan empieza a editar esta revistita en París, los movimientos más importantes eran el expresionismo, el cubismo y el futurismo. El dadaísmo llegaría unos años después, en 1916, y el surrealismo más hacia 1920 y pico. Cravan escribe: «A París, cómo te odio. ¿Qué estás haciendo en esta ciudad? Ah, qué bien, piensas triunfar sin dudas, pero para eso hacen falta 20 años, pobrecito, y para cuando alcances la gloria vas a ser tan feo como un hombre. El arte me importa un pito. ¡Qué mierda, por Dios! En momentos así me vuelvo terriblemente grosero y sin embargo siento que no sobrepaso ningún límite porque me sigo ahogando. A pesar de todo, aspiro al éxito porque siento que podría aprovecharlo muchísimo y me resultaría divertido ser célebre. ¿Pero cómo hacer para tomarme en serio?». Pascual Gaviria, que es uno de los fascinados por este personaje, escribe: «Arthur Cravan aseguraba considerar el arte como un medio y no como un fin. En su particular ranking, los deportistas, los ladrones del Louvre y los locos estaban por encima de los artistas». Entonces, Cravan quiere pertenecer y empieza a escribir críticas artísticas en la revista que les contaba, Maintenant, una publicación de la que era, como ya les conté, el único redactor, su editor y su comercializador. Para el 4º número de la publicación se arma muchísimo revuelo. Y cuando digo encontronazos, me refiero a trompadas con algunos colegas, a fuerzas de seguridad, a ser echado de lugares. Las fuerzas de seguridad no van a ser la única vez que van a ser llamadas. El tema es que en este 4º número él habla sobre la exposición de los independientes, o lo que hoy se conoce como el Salón de los Independientes. Está fechada en marzo-abril de 1914. Este evento es una exposición de arte que se empezó a realizar en 1884 con la idea de reunir las obras de los artistas que reivindicaban de cierta manera la independencia y la autonomía en su arte, a fin de presentarlas al gran público, un espacio de exhibición para todos estos movimientos que se apartaban de las prácticas más convencionales. Y Cravan decide criticar a absolutamente todos los artistas de la exposición. Y cuando digo criticar, en realidad lo que hace es más la provocación a los artistas como personas que críticas realmente a sus obras. Yo dudo que Cravan tuviese la capacidad y el conocimiento para hacer una crítica artística válida y fundamentada. Eran provocaciones muy personales y muy groseras. Las peores recibidas fueron las injurias que soltó contra Apollinaire y su pareja Marie Laurencin, y se cuenta que incluso se agarraron a trompadas a la salida de algún evento, no sé si Apollinaire y otros colegas.
se llamó a las fuerzas de seguridad. De nuevo, esto va a ser algo bastante recurrente en la vida de Cravan. También se la agarra con Delaunay, a quien le va a dedicar varios párrafos. Y les leo un pedacito para que vean a lo que me refiero con que en realidad no son críticas artísticas, sino, como dice Breton, son injurias. Metzinger, un fracasado que se colgó del cubismo. Su color tiene acento alemán, me asquea. Malevich, la impostura. Alfred Haggin, triste, triste. Pesqué, qué feo eres. Luz, no tiene ningún talento. Signac, no digo nada de él porque ya se ha dicho muchísimo sobre su obra. Que sepa solamente que pienso muy bien de él. Del Tom, qué imbécil. Aurora Folker y tu hermana, la Rose. Cállate, malvada. Marcusis, la insinceridad. Sin embargo, delante de sus telas cubistas se percibe que hay algo. ¿Pero qué? La belleza, pedazo de idiota. Y así sigue eternamente, alternando con pensamientos delirantes e inconexos, palabreríos, en mi opinión, sin sustancia. Y esta revista tuvo sus detractores. Cravan se hizo odiar por muchísimos colegas artistas, pero también les resultó graciosa y provocadora a otro pequeño grupo de artistas. Uno de ellos fue Breton, que años después de la muerte de Cravan también escribiría lo siguiente: Arthur Cravan. Ese nombre es mejor que cualquier otro para restituir la luz propia de los años que van de 1910 a 1915 en Francia, en España, en América. Aquel que estuvo al frente de la vanguardia artística. Es la época heroica de las luchas en torno al cubismo, al futurismo, al orfismo, a las concepciones más aventuradas del arte y de la vida. Apollinaire, Picasso, Duchamp, Picabia, Cravan copan la escena. Este último, en conflicto permanente con los primeros, muestra una particular intransigencia. En él se cumple sin compromiso la voluntad de Rimbaud. Hay que ser absolutamente moderno. Esta voluntad encuentra su quinta esencia en la revistita Maintenant, hoy inhallable, de la que Cravan es el único redactor. Su acción durante esos años se desarrolla en una atmósfera de absoluta irreverencia, de provocación y de escándalo que anuncia a Dada. Pascual Gaviria también va a contar que tanto en el círculo de la literatura como en el del boxeo, Cravan no era muy querido. Los literarios lo consideraban un alborotador, un bufón desvergonzado, y los boxeadores lo acusaban de degradar su deporte con sus pantomimas de poeta duro. Y así como Breton, otro grupo de artistas que incluía a Duchamp y a Picabia se van a entretener más a cuenta de que con Cravan. Y van a invitarlo a dar conferencias. Sí, Cravan el conferencista. Y aquí es cuando se producen algunos de estos episodios que van a llamar happenings o performance. Déjenme decirles primero que yo estudié artes visuales e hice 2 años de una especialización en producción de arte contemporáneo y nunca jamás escuché el nombre de Arthur Cravan. Me puse a buscar en libros que tengo de historia del arte, en libros que tengo sobre performance y arte de acción. Absolutamente ninguno menciona la figura de Arthur Cravan. Pero bueno, entonces, hablemos de estas conferencias. Un artículo que aparece en The Sun el 20 de abril de 1917 dice: ayer por la tarde, una atracción imprevista vino a animar la exposición de artistas independientes. Arthur Cravan, poeta y campeón de boxeo amateur en Francia, que se enfrentó un día con Lil Johnson y que debía dar una charla sobre los artistas independientes de Francia y de América. Renunció a la conferencia prevista para dar un espectáculo inesperado. Narra después que Cravan entra y se dirige hacia el podio en el que iban a dar la conferencia con un séquito de personas y describe lo que pasó realmente. Y dice: corrió por el entrepiso un murmullo de asombro.
Monsieur se había quitado el cuello postizo, se había anudado un pañuelo alrededor del cuello y, por Dios, el poeta pugilista había dejado caer sobre sus caderas los breteles de seda. El arte se estremeció por un instante, presa de la duda. Monsieur Cravan era ciertamente un lunático, pero también era evidentemente independiente. ¿No era ese el tema de su conferencia? Y bueno, después relatan cómo la seguridad contratada por la asociación del evento sacó por la fuerza a Cravan y que no terminaron llamando a las autoridades locales porque querían que el evento siga desarrollándose con la mayor normalidad posible. Sobre otra de estas conferencias encontré este relato. En marzo de 1917 debía inaugurarse en la Grand Central Gallery la exposición de los independientes de Nueva York. Fue ahí que Picabia y M. Duchamp tuvieron la idea de hacerle dar una conferencia que renovara el escándalo de los independientes de París en 1914. Pero las cosas se presentaron de una manera totalmente diferente a como habían imaginado y superaron todas sus esperanzas y previsiones. Cravan, que había almorzado con nosotros en Brevoort y bebido en abundancia, llegó muy tarde, abriéndose a duras penas camino entre los numerosos asistentes de una sala particularmente elegante. Visiblemente borracho, subió con mucha dificultad a la tarima del orador. Sus gestos y su expresión no dejaban dudas sobre el estado de semi-inconsciencia en el que se encontraba. Una tela del pintor Steichen había sido colgada detrás de él y la incoherencia de sus movimientos nos hizo temer que voluntariamente o no le hiciera caer. Luego comenzó a desvestirse, se quitó el saco y los breteles. La primera reacción del público ante esa extravagante manera de entrar en tema fue un estupor que enseguida se transformó en un conjunto de protestas vehementes. Las autoridades llamaron a la policía y en el momento que, inclinado sobre la mesa del conferencista, lanzaba a la audiencia uno de los epítetos más injuriosos de la lengua francesa, varios policías salidos de no sé dónde lo agarraron, le pusieron las esposas con una pericia absolutamente profesional y lo arrastraron afuera mientras la sala se vaciaba en una confusión total de espíritus y cuerpos. Se cuenta que más tarde Duchamp diría qué hermosa conferencia y que Cravan estaba en un rincón todavía con resaca, distante y muy disgustado y que no volvería a hablar sobre el asunto. A propósito de Duchamp, después de la muerte de Cravan, él diría que no se tenían aprecio. Era un tipo raro, yo mucho no lo quería, él tampoco a mí. Fue él en el que, en uno de los salones de los Independientes de 1914, insultó a todo el mundo con palabras chocantes, en particular a Sonia Delaunay y Mary Lawrencin, tuvo problemas con eso. Yo creo que Cravan se dio cuenta que cuando lo emborracharon para dar esa conferencia de manera intencionada, se dio cuenta que Duchamp no lo respetaba ni un poco y se sintió usado y expuesto y que por eso esa noche no quería hablar de lo sucedido. Después de todo, sabemos que aunque Cravan estaba dispuesto a absolutamente todo por un poco de fama, él tenía ya problemas con el tema de tomarse a sí mismo en serio y de que lo tomen en serio. Se preguntarán de qué vivía Cravan, y es todo un misterio. Se sabe que en el periodo en el que estuvo en pareja con Nina Loy, la familia de ella les enviaba dinero, pero claramente él no vivía de la venta de sus revistitas. De vez en cuando volvía al ring para alguna pelea que le dejaba unos pesos e inclusive en un momento dio clases de boxeo. Y lo que sí sabemos es que a veces hacía negocios un poco turbios o raros, como el que cuenta en un testimonio André Lebel, a quien le habría vendido 2 obras de arte de otros artistas. Y él dice: fue entonces cuando me trajo un Matisse bastante viejo, así como un Picasso que me pareció bastante singular. Del comienzo del cubismo, me aseguró él,
rogándome que no se lo mostrara a su autor a causa del vendedor a quien él le había prometido no revelar su nombre. Un negocio al que me dejé arrastrar a causa de la confianza que le tenía, hasta ese momento justificada, porque dejando de lado su violencia, cuando agarraba la pluma de crítico de arte, mostraba mucha sensibilidad y gusto. Y luego dice: mientras tanto, me enteré bastante rápido de que mi Picasso era en realidad Ortiz de Zárate, quien más tarde con mucha amabilidad me lo firmó. En cambio, Matisse reconoció, como yo esperaba, su obra en el otro dibujo. Es decir, que lo estafó con una supuesta obra de Picasso que en realidad era un Ortiz de Zárate. Entonces, volvamos a esa descripción que da él de sí mismo. Embustero, acertadísimo. Marino del Pacífico, mulatero, recolector de naranjas en California y leñador. Todas estas son historias rarísimas y más tempranas, cuando él todavía no se hacía llamar Arthur Cravan. Aparentemente en 1903 se embarca hacia los Estados Unidos y ahí trabaja como recolector de naranjas. En algún momento termina subiéndose a un barco que va hacia Australia y trabaja como fogonero. La experiencia le resulta un horror y entonces se queda brevemente en Australia y ahí es cuando trabajaría como leñador. Eventualmente se regresa a Europa. Todo esto muy a chequear, muy con pinzas. Encantador de serpientes, ratero, sobrino de Oscar Wilde y ladrón, checa todas. Ex campeón de boxeo de Francia, bueno, falta la palabra amateur, que es bastante importante. Y un título ganado un poco a medias porque su contrincante no se presenta. Chofer de automóvil en Berlín. Acá también hay una anécdota curiosa, ya que aparentemente lo expulsan de la ciudad por generar disturbios y pasearse con prostitutas. Esto se cuenta, aparentemente lo expulsaron de muchos lugares y tenía una cantidad considerable de pasaportes distintos. Pero se dan cuenta que digo mucho, se dice, se cuenta. Y todo esto es porque realmente son cosas que se transmiten oralmente en esta cadena de mitos que es Arthur Cravan. Y hemos llegado a donde empezó este rabbit hole, que es este librito de cartas de Arthur Cravan a Mina Loy. Es en Nueva York a donde conoció a la poeta Mina Loy, con la que vivió un amorío muy intenso y quien sería su segunda esposa. Y voy a hacer un video exclusivamente de Mina Loy. Me llegó ayer un librito, el único que pude conseguir de su trabajo, así que ya me voy a poner con eso, porque ella es una artista muchísimo más interesante que él. Pero acá empieza toda una serie de movimientos, mudanzas y nomadismo y también huir, porque Cravan tenía miedo de que lo recluten para luchar en la guerra. Y los enamorados van a pasar periodos separados porque Cravan no deja de moverse. Y de estas separaciones es de la que se desprende una gran cantidad de cartas, algunas en las que promete bajarle la luna y otras en las que le pide que lo encuentre donde él está, porque está al borde de quitarse la vida. Las cartas van desde mensajes muy amorosos y poéticos hasta mensajes muy desesperados o manipuladores, porque en algunas también se deja entrever que Cravan tenía amoríos paralelos y que a Mina le llegaban rumores sobre sus andanzas. Y les voy a leer algunos fragmentos solamente para que entiendan la intensidad y el rango de emociones que se manejan en estas cartas. En una carta del 4 de septiembre de 1917 le dice: quiero que lo hagas. Acá se refiere a escribirle cartas. Queridísima mía, pues si no, mi tranquilidad durante el viaje se verá muy afectada.
A mi vuelta te amaré el doble. Me gustaría que te acostaras temprano durante mi ausencia, no solamente por celos, un poquito, sino también por tu salud. Te amo, te amo, te amo, ámame tú también. Cravan le escribe prácticamente todos los días, le escribe un par de cartas más en el medio, pero como están en constante movimiento, sus direcciones cambian casi a diario. Entonces las cartas de Mina no le llegan a la oficina de correo local a tiempo y él piensa que ella no le está escribiendo. Entonces, el 16 de septiembre le escribe desde Nueva Escocia una carta breve que termina diciendo: no entiendo para nada tu silencio, comprenderás perfectamente que yo haga lo mismo y que interrumpa toda correspondencia. El 26 de septiembre le escribe: ¿cómo has podido injuriarme de esta manera al no creerme? Esta historia de faldas es pura infamia y llevaré el asunto hasta donde haga falta. Pregúntale los detalles al canalla que te ha contado, te dirá enseguida que él no ha visto nada, pero que se lo han dicho. Y termina la carta diciéndole: solo tengo un consuelo, y es que te haya afectado, lo mismo que yo habría sufrido lo indecible si me hubieran dicho algo así de ti. En unas cartas a los días siguientes le dice: soy el hombre de los extremos y del suicidio. Finalmente, en algún momento entre octubre y noviembre, acuerdan mudarse a México con la entrada de Estados Unidos en la Guerra Mundial en noviembre de 1917. La pareja se casa en abril de 1918 en la Ciudad de México, ciudad en la que vivieron un tiempo. Pero también planean abandonar México cuando Mina queda embarazada. Y acá se da otra historia rara. Aparentemente hay un barco japonés que parte rumbo a Argentina y planean tomarlo junto con otra pareja de amigos, pero no podían costear 4 pasajes. Entonces terminan decidiendo que las 2 mujeres van a viajar primero en ese barco a Argentina y que los 2 hombres iban a juntar dinero para poder alcanzarlas luego. Y entonces acá empieza otra sucesión de cartas cada vez más desesperadas. Porque aparentemente las historias de engaños de Cravan no dejan de llegarle a Mina. En una carta del 24 de diciembre de 1917 le dice: por otro lado, he hecho voto de castidad. Lo que oyes, Mina, te lo juro, no me conoces. He tenido momentos horrorosos, pero ya te he dicho que voy a cambiar. Mina, perdóname, era un hombre y te juro que ahora soy un ángel. Y le insiste que se regrese a México. El 27 de diciembre le dice: de repente he recuperado la esperanza. Ya no creo que te haya perdido. ¿Cuánto durará esto? 1 o 2 horas. Si no hubiera experimentado este alivio, creo que habría muerto. El 29 de diciembre le pide que por favor apure los trámites de su pasaporte y que se regrese a México cuanto antes, y le escribe: valdrá la pena hacer el viaje solo por esa bienvenida. Tengo tu palabra de que vendrás y creo que no soportaría el golpe si me escribieras diciendo que has cambiado de opinión. Incluso he pensado en matarme si lo haces. Al día siguiente sigue con otra carta. Si no voy a volver a verte, estoy decidido a entregarme a una destrucción total. Pero envíame al menos un telegrama con la palabra adiós, si quieres, y 5 minutos después de haberlo leído estaré muerto. La última carta que aparece en el librito está fechada el 31 de diciembre y termina diciendo: es culpa mía, adiós, Mina, piensa en todo lo que escribo en mis cartas, las recibes, te escribo cada día. Adiós, adiós, adiós. Todo, la vida es atroz. La muerte de Cravan termina siendo tan mitificada como toda su vida. En 1918, Cravan decide viajar a Argentina y hay 2 versiones sobre lo sucedido. Una de ellas es que roba una embarcación a vela y que decide embarcarse solo rumbo a la Argentina y que hay algún accidente marítimo y la barca es tragada por el agua y Cravan desaparece
sin rastros de vida. La otra es que por alguna razón Cravan se encuentra en algún tipo de enfrentamiento a lo tipo western y le disparan en la frontera de México con Estados Unidos. Esta teoría surge a partir de que se encuentran en la frontera dos cuerpos, uno de ellos con las características de Cravan en términos de que era un cuerpo muy alto y rubio, pero no pudieron identificarlo más allá de que algunos presumen que podría haberse tratado de Cravan. Ninguno de los esfuerzos de Mina por saber realmente qué sucedió con su esposo fueron fructíferos. En 1920 lo declaran oficialmente muerto y Mina se regresará a Inglaterra, donde dará a luz a su hija Fabienne. Y quiero terminar el video con un fragmento de las cartas de Cravan a Mina que dice lo siguiente: me dijiste que yo era el único hombre que te había dado la impresión de ser un dios. Ven si quieres disfrutar al ángel. Y esta es la historia, el mito de Arthur Cravan. Espero que este video les haya gustado y les haya resultado tan entretenido como a mí me resultó investigarlo. Yo los voy a ver muy prontito en otro video. Comenten, suscríbanse, denle un me gusta. Son todas cosas que ayudan mucho en este mar de información que es YouTube. Nos vemos muy prontito. Les mando un beso enorme. Adiós.